En la fría madrugada del 15 de enero de 2024, en el exclusivo Salón Cristal del Hotel Emperador en Polanco, Ciudad de México, Diego Mendoza, 24 años, Omega, sintió como el mundo se detenía cuando los ojos plateados del alfa más poderoso de todo México se clavaron directamente en él, ignorando a los 30 candidatos elegantes que habían venido expresamente para la ceremonia de selección. El aire acondicionado cortaba como cuchillas de hielo, los murmullos de la élite empresarial se convirtieron en un zumbido sordo, y el aroma a sándalo y especias del alfa inundó el salón como una declaración de guerra contra todas las convenciones sociales. Entre el protocolo rígido del clan Lobo de Plata y su propia condición de Omega sin linaje, Diego comprendió que acababa de convertirse en el centro de la decisión más controvertida en la historia de los clanes mexicanos. Esta es la historia de cómo un Omega común desafió a todo un sistema de poder con su sola presencia. Suscríbete ahora para descubrir por qué el alfa más codiciado de México rompió todas las reglas por alguien que nunca debió estar ahí. Diego Mendoza. Nunca había imaginado que su vida cambiaría completamente aquella noche de enero en el Hotel Emperador. Como asistente personal del organizador de eventos del clan Lobo de Plata, su papel era mantenerse invisible, eficiente y, sobre todo, fuera del radar de los alfas poderosos que controlaban los negocios más importantes de México. A sus 24 años, había aprendido que ser un Omega sin conexiones familiares significaba trabajar el doble para ganar la mitad del respeto. El Salón Cristal brillaba con una opulencia que hacía juego con su nombre. Candelabros de cristal austriaco pendían del techo de doble altura, reflejando la luz dorada sobre las mesas cubiertas con manteles de seda color marfil. El evento de esa noche era el más esperado del año en los círculos de la alta sociedad. La ceremonia de selección de pareja para Alejandro Lobo, heredero del clan Lobo de Plata y considerado el alfa más poderoso y codiciado de todo el país. Diego ajustó su uniforme negro discreto mientras verificaba por enésima vez que todo estuviera perfecto. Los 30 candidatos Omega, todos provenientes de las familias más prestigiosas de México y algunos del extranjero, ya ocupaban sus lugares asignados en el salón. Cada uno había sido cuidadosamente seleccionado por el consejo del clan después de meses de evaluaciones que incluían linaje, educación, habilidades sociales y compatibilidad genética. La atmósfera estaba cargada de anticipación y nerviosismo. Los candidatos, vestidos con sus mejores galas, mantenían posturas perfectas mientras conversaban en voz baja, cada uno proyectando su mejor versión. Algunos llevaban trajes de diseñador europeos, otros lucían joyería que valía más que lo que Diego ganaba en 5 años. El contraste entre ellos y su simple uniforme de trabajo era tan marcado que Diego se sentía como una sombra en un mundo de luz. Sebastián Morales, el mejor amigo beta de Diego y chef asistente en el hotel, se acercó discretamente mientras Diego revisaba la lista de invitados en su tableta. «Todo listo en la cocina», murmuró Sebastián, notando la tensión en los hombros de su amigo. «Oye, relájate un poco. Solo faltan 3 horas más y podremos irnos a casa». Diego asintió, aunque algo en su interior vibraba con una energía extraña desde que había entrado al salón esa tarde. Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, haciéndole difícil concentrarse. «Es solo que hay algo raro esta noche», confesó en voz baja. «Siento como si algo fuera a pasar». Sebastián iba a responder cuando un silencio repentino cayó sobre el salón. Las puertas principales se abrieron y Alejandro Lobo hizo su entrada. Diego, que había estado organizando las tarjetas del lugar en una mesa lateral, levantó la vista por reflejo, y en ese momento su mundo se detuvo. Alejandro Lobo era todo lo que las revistas y los rumores decían y más. Con una altura de 1,90 m, hombros anchos y una presencia que dominaba cualquier espacio, el alfa de 28 años caminaba con la gracia de un depredador y la elegancia de la realeza. Su traje negro hecho a medida resaltaba su físico atlético y su cabello negro azabache estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones afiladas y masculinas que parecían esculpidas en mármol. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Diego, ojos de un gris plateado tan inusual que parecían ver a través de todo y todos, y en ese momento esos ojos se encontraron con los suyos. El tiempo pareció detenerse. Diego sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo, desde la punta de los pies hasta la coronilla. Su respiración se cortó y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no tambalearse. El aroma de Alejandro, una mezcla embriagadora de sándalo, especias y algo salvaje e indefinible, llegó hasta él a pesar de la distancia, envolviéndolo como una caricia invisible. Alejandro se había detenido en medio del salón, ignorando completamente los saludos y reverencias de los candidatos elegantes que se habían puesto de pie para recibirlo. Sus ojos permanecían fijos en Diego, y su expresión, usualmente impasible según los rumores, mostraba algo que parecía sorpresa,
reconocimiento y... ¿hambre? El maestro de ceremonias, un beta mayor del clan, carraspeó nerviosamente. Señor Lobo, los candidatos están listos para la presentación formal. Pero Alejandro no se movió. Dio un paso hacia donde Diego permanecía congelado, luego otro. El murmullo comenzó a extenderse por el salón como ondas en el agua. Los candidatos intercambiaban miradas confundidas y algunos incluso ofendidas. Los miembros del consejo del clan que habían llegado temprano fruncían el ceño con preocupación. ¡Tú! La voz de Alejandro era profunda y resonante, cortando el aire como una espada. No era una pregunta, era una declaración. Señaló directamente a Diego. «Ven aquí». Diego sintió que las piernas le temblaban. Miró a su alrededor, esperando que Alejandro estuviera hablando con alguien más, pero no había duda. Esos ojos plateados estaban fijos en él, y solo en él. Con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo, Diego dio un paso vacilante hacia adelante. «Señor Lobo», intervino rápidamente Ricardo Salinas, el jefe del consejo del clan, un alfa mayor con el cabello plateado por la edad. «Ese es solo personal del hotel. Los candidatos están...» «Lo sé», interrumpió Alejandro sin apartar la mirada de Diego. «No me importa». El escándalo que esas 3 palabras causaron fue instantáneo. Los candidatos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con indignación apenas contenida. Los flashes de las cámaras, que habían estado documentando discretamente el evento, comenzaron a dispararse con frenesí. Diego finalmente llegó hasta donde Alejandro estaba parado. De cerca, el alfa era aún más imponente. Diego tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Y cuando lo hizo, sintió como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. El aroma de Alejandro era abrumador a esta distancia, haciéndole difícil pensar con claridad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro. Su voz había bajado una octava, volviéndose íntima a pesar de estar en medio de un salón lleno de gente. «Diego», respondió, su voz apenas un susurro. «Diego Mendoza». «Diego». Alejandro saboreó el nombre como si fuera vino fino. Extendió una mano y con una gentileza que contradecía su tamaño y poder, tomó la barbilla de Diego entre sus dedos, estudiando su rostro. «¿Qué eres para mí?». La pregunta era extraña, casi filosófica. Pero Diego entendió lo que Alejandro estaba preguntando, porque él también lo sentía, esa conexión inexplicable, ese tirón invisible que parecía unirlos a pesar de ser completos desconocidos. «No lo sé», admitió Diego honestamente, «pero lo siento también». Los ojos de Alejandro brillaron con algo que parecía satisfacción y alivio. Se giró hacia el salón, su mano moviéndose para posarse posesivamente en la parte baja de la espalda de Diego. «La ceremonia de selección ha terminado», anunció con voz clara y autoritaria. «He encontrado a mi Omega». El caos estalló. Los candidatos rechazados protestaban en voz alta, algunos incluso con lágrimas de humillación. Los miembros del consejo se levantaron de sus asientos, las protestas y argumentos volando de sus bocas. Ricardo Salinas parecía a punto de sufrir un infarto. «Alejandro, esto es inaceptable». El anciano alfa se acercó rápidamente. «No conocemos nada sobre este muchacho. No tiene linaje, no tiene conexiones, no ha pasado por ninguna de las evaluaciones. ¿Crees que me importa?». La voz de Alejandro se volvió peligrosa, y Diego sintió el poder alfa emanar de él en oleadas que hicieron que varios omegas en el salón se estremecieran. «He esperado 30 años para encontrar a mi verdadero compañero, y no voy a rechazarlo por sus ridículos protocolos». «¿Verdadero compañero?». Diego miró a Alejandro con los ojos muy abiertos. Había oído hablar del fenómeno, por supuesto. Era extremadamente raro, casi considerado un mito en los tiempos modernos. La idea de que existiera una persona perfectamente compatible a nivel biológico y espiritual, alguien con quien la conexión era instantánea e irrevocable. Alejandro bajó la mirada hacia él, y por primera vez desde que entró al salón, sus facciones se suavizaron. «¿No lo sientes? Es como si te hubiera estado buscando toda mi vida sin saberlo». Diego tragó saliva. Sí, lo sentía. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, pero también era consciente de las docenas de miradas furiosas y calculadoras fijas en ellos. «Esto va a causar problemas», murmuró. «Deja que yo me preocupe por eso», respondió Alejandro. Y luego, ante los ojos atónitos de toda la élite de México, se inclinó y presionó sus labios contra la frente de Diego en un gesto que era tanto una caricia como una declaración de propiedad. «Nadie te tocará, nadie te lastimará. Eres mío ahora». Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Alejandro se negó a separarse de Diego, manteniéndolo a su lado mientras lidiaba con el consejo furioso y los candidatos rechazados. Algunos de los omegas de familias poderosas amenazaron con represalias, con demandas, con escándalos mediáticos.
Alejandro los despachó a todos con una indiferencia glacial que dejaba claro que no le importaban en lo más mínimo sus amenazas. Sebastián logró acercarse a Diego en un momento en que Alejandro estaba discutiendo acaloradamente con su padre, Donovan Lobo, el actual líder del clan que había llegado apresuradamente al hotel al enterarse del escándalo. «Diego, ¿qué demonios está pasando?», susurró Sebastián, sus ojos moviéndose nerviosamente entre su amigo y el imponente Alfa. «¿Ese es realmente Alejandro Lobo? ¿Y acaba de reclamarte frente a todo México?» «Yo. Creo que sí». Diego todavía se sentía como si estuviera en un sueño. «Sebastián, no puedo explicarlo. Es como si algo dentro de mí lo reconociera. Como si siempre hubiera estado esperándolo». Sebastián lo miró con preocupación. «Diego, ten cuidado. Los alfas poderosos como él no son conocidos por su gentileza. Y acabas de convertirte en el enemigo número 1 de cada omega ambicioso en el país». Antes de que Diego pudiera responder, Alejandro regresó a su lado, deslizando un brazo alrededor de su cintura. «Nos vamos», anunció. «¿Qué? Pero yo. Mi trabajo». Diego miró hacia donde su jefe, el organizador del evento, lo observaba con una mezcla de shock y resignación. «Ya no trabajas aquí», dijo Alejandro simplemente. «Eres mi omega. Tu lugar está conmigo. Pero no puedes simplemente... Yo tengo una vida, un departamento, responsabilidades». Alejandro se detuvo y se giró para mirarlo completamente. Por primera vez, Diego vio un destello de vulnerabilidad en esos ojos plateados. «¿Me estás rechazando?». La pregunta sonó casi dolida, y Diego se dio cuenta de que bajo toda esa autoridad y poder, Alejandro estaba tan afectado por esta conexión como él. «No», dijo suavemente, «no te estoy rechazando, pero esto está pasando muy rápido. No nos conocemos, no sé nada sobre ti excepto lo que dicen las revistas». «Entonces nos conoceremos». Alejandro acunó el rostro de Diego entre sus manos. «Sé que esto es una locura, sé que va contra todo protocolo y tradición, pero Diego, he estado en cientos de estas ceremonias, he conocido a miles de omegas perfectamente adecuados, y nunca había sentido ni una fracción de lo que siento cuando te miro». Diego cerró los ojos, abrumado por la intensidad del momento. Cuando los abrió, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Está bien, iré contigo». El viaje a la mansión Lobo en las lomas de Chapultepec fue surreal. Diego iba sentado en el asiento trasero de un Mercedes-Benz negro blindado, con Alejandro a su lado, sin soltar su mano en ningún momento. A través de las ventanas tintadas, podía ver los flashes de los fotógrafos que ya se habían congregado afuera del hotel. Mañana, su rostro estaría en todos los periódicos y sitios de noticias del país. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro, estudiando su perfil en la penumbra del auto. «En que mi vida acaba de cambiar completamente y no sé si estoy preparado», admitió Diego. «Yo te protegeré», prometió Alejandro. «De todo y de todos. ¿Y quién te protegerá a ti?». Diego lo miró curiosamente. «Acabas de desafiar a tu propio clan por mí. Eso debe tener consecuencias». Alejandro sonrió, y era la primera vez que Diego lo veía sonreír genuinamente. Transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven, más accesible. «Eres observador. Me gusta eso». Se puso serio de nuevo. «Sí, habrá consecuencias. Mi padre está furioso. El Consejo probablemente intentará invalidar mi elección. Algunos de los clanes aliados podrían retirar su apoyo, pero Diego, nada de eso importa si te tengo a ti». «¿Por qué?». Diego necesitaba entender. «¿Por qué arriesgar todo por alguien que acabas de conocer?». Alejandro fue silencioso por un largo momento, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. «Mi madre me dijo algo antes de morir», dijo finalmente. «Me dijo que cuando encontrara a mi verdadero compañero lo sabría en el momento en que nuestros ojos se encontraran. Que sería como encontrar una parte de mí mismo que no sabía que faltaba». Se giró para mirar a Diego. «Durante años pensé que era solo un cuento romántico que me contó para consolarme por ser diferente, por nunca conectar con nadie. Pero entonces entraste en mi línea de visión esta noche y fue exactamente como ella describió. Fue como volver a casa». Diego sintió lágrimas picar sus ojos. Extendió su mano libre y tocó suavemente la mejilla de Alejandro. «Yo también lo sentí, pero tengo miedo». «¿De qué?». «De no ser suficiente. De que cuando pase la novedad te des cuenta de que podrías haber tenido a alguien mejor. Alguien con educación, con conexiones. Alguien que entienda tu mundo». Alejandro capturó la mano de Diego y la presionó contra sus labios. «Eres perfecto exactamente como eres, y en cuanto a mi mundo, es nuestro mundo ahora. Te enseñaré todo lo que necesitas saber, y tú me enseñarás a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Seremos un equipo. La mansión Lobo
era aún más impresionante de lo que Diego había imaginado. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, la propiedad abarcaba varios acres de jardines perfectamente cuidados. La casa principal era una mezcla de arquitectura colonial mexicana y moderna, con paredes blancas, techos de teja roja y enormes ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Un pequeño ejército de empleados los esperaba en la entrada, todos manteniendo expresiones cuidadosamente neutrales, aunque Diego podía sentir su curiosidad y, en algunos casos, su desaprobación. Una mujer beta mayor, que Alejandro presentó como Rosa, el ama de llaves principal, dio un paso adelante. «Señor Lobo, hemos preparado la suite principal como solicitó», dijo con voz profesional, aunque sus ojos se desviaron brevemente hacia Diego con algo que parecía compasión. «¿Hay algo más que necesite?» «Que preparen la habitación azul también», instruyó Alejandro. «Mi Omega necesitará su propio espacio mientras se adapta». Miró a Diego. «A menos que prefieras». «Mi propio espacio estaría bien», dijo Diego rápidamente, agradecido de que Alejandro no asumiera que compartirían habitación inmediatamente. A pesar de la conexión intensa entre ellos, seguían siendo extraños en muchos aspectos. Rosa asintió y comenzó a dar instrucciones al personal. Alejandro guió a Diego a través de la mansión, mostrándole los espacios principales. El comedor formal que podía sentar a 30 personas, la biblioteca con paredes cubiertas de libros del piso al techo, la sala de estar principal con su chimenea de mármol y muebles que probablemente costaban más que el salario de toda la vida de Diego. «Es abrumador», admitió Diego cuando llegaron a lo que sería su habitación. Era más grande que todo su departamento anterior, con una cama king size, un área de estar, un vestidor que podría ser otra habitación y un baño de mármol que parecía sacado de una revista de diseño. «Te acostumbrarás», dijo Alejandro, aunque había preocupación en sus ojos. «¿Es demasiado?» «Puedo». «No, está bien. Solo necesito tiempo para procesarlo todo». Diego se sentó en el borde de la cama, de repente agotado por los eventos de la noche. «Esta mañana me desperté pensando que sería otro día normal de trabajo. ¿Y ahora?» «Ahora eres el Omega del heredero del clan Lobo de Plata», completó Alejandro sentándose a su lado. «Lo sé. Es mucho para asimilar. Pero no estás solo en esto, Diego. Lo enfrentaremos juntos». Un golpe en la puerta los interrumpió. Rosa entró con una bandeja de comida. «Pensé que el señor Mendoza podría tener hambre», dijo, colocando la bandeja en la mesa de noche. «También traje té de manzanilla. Es bueno para los nervios». «Gracias, Rosa». Diego le sonrió genuinamente y vio cómo la expresión de la mujer se suavizaba un poco. Después de que Rosa se fuera, Alejandro se puso de pie. «Deberías descansar. Mañana será intenso. La noticia ya debe estar en todos los medios. Mi equipo de relaciones públicas querrá prepararte. Y probablemente tendremos que hacer algún tipo de declaración oficial». «Alejandro», Diego lo llamó cuando llegó a la puerta. «¿Te arrepientes?» El alfa se giró y la mirada que le dio a Diego fue tan intensa que le quitó el aliento. «Nunca. Encontrarte es lo mejor que me ha pasado en la vida». Dudó un momento, luego regresó y se inclinó para besar suavemente la frente de Diego. «Buenas noches, mi Omega». Después de que Alejandro se fuera, Diego se quedó sentado en la cama, tratando de procesar todo lo que había pasado. Sacó su teléfono, que había estado vibrando constantemente, y vio docenas de mensajes y llamadas perdidas. Sebastián había enviado al menos 20 mensajes, alternando entre preocupación y emoción. Su jefe anterior había dejado un mensaje de voz diciendo que entendía la situación y le deseaba lo mejor. Incluso números desconocidos habían comenzado a contactarlo, probablemente periodistas que de alguna manera habían conseguido su número. Apagó el teléfono y se acostó en la cama absurdamente cómoda, mirando el techo. Su vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Parte de él estaba aterrorizado, pero otra parte, una parte que crecía cada vez más, estaba emocionada. La conexión con Alejandro era real, tangible, innegable. Era como si cada célula de su cuerpo reconociera al alfa como suyo. El siguiente día comenzó temprano. Diego fue despertado por Rosa, quien le informó que el equipo de Alejandro lo esperaba en el estudio. Le habían traído ropa nueva, ya que obviamente no había tenido oportunidad de recoger sus pertenencias. Diego se duchó y vistió con unos pantalones de vestir y una camisa que le quedaban perfectamente, preguntándose cómo habían adivinado su talla. El estudio era una habitación seria con paredes forradas de madera oscura y un escritorio masivo detrás del cual Alejandro estaba sentado, luciendo tan imponente como la noche anterior, pero de alguna manera más accesible a la luz del día. Varias personas estaban en la habitación. Una mujer beta elegante que fue presentada como Carmen, la jefa de relaciones públicas. Un alfa mayor llamado Joaquín, que era el abogado principal del clan.
y sorprendentemente Donovan Lobo, el padre de Alejandro. Donovan era una versión mayor de su hijo, con el mismo porte imponente, pero con cabello plateado y líneas de expresión que hablaban de décadas de liderar uno de los clanes más poderosos de México. Sus ojos, del mismo gris plateado que los de Alejandro, estudiaron a Diego con una intensidad que lo hizo querer encogerse. «Así que tú eres el Omega que ha puesto a todo el clan de cabeza», dijo Donovan, su voz profunda y medida. «Padre», advirtió Alejandro, pero Donovan levantó una mano para silenciarlo. «Déjame hablar con el muchacho, Alejandro», se acercó a Diego, circulándolo lentamente como un depredador evaluando a su presa. «Diego Mendoza, 24 años, huérfano desde los 16, sin educación universitaria formal. Has trabajado en el Hotel Emperador durante 3 años, antes de eso en varios restaurantes, sin conexiones familiares, sin aliados políticos, sin fortuna personal». Se detuvo frente a Diego. «Dime, muchacho, ¿qué te hace pensar que puedes manejar ser el Omega de mi hijo?» Diego sintió que Alejandro se tensaba, listo para intervenir, pero algo dentro de Diego se enderezó. Miró directamente a los ojos del líder del clan. «No lo sé si puedo, señor Lobo, pero sé que su hijo y yo compartimos algo que va más allá de la educación o las conexiones. Sé que haré todo lo que esté en mi poder para aprender, para adaptarme, para ser digno del honor. Y sé que lo amo, aunque apenas lo conozca, lo cual no tiene ningún sentido lógico, pero es la verdad más absoluta que he sentido en mi vida». El silencio en la habitación era ensordecedor. Donovan lo estudió por un largo momento, luego, sorprendentemente, sonrió. «Tienes agallas, muchacho. Eso es bueno. Las necesitarás». Se giró hacia Alejandro. «Tu madre habría aprobado. Siempre dijo que el amor verdadero no entiende de clases sociales». Alejandro parecía tan sorprendido como Diego por la aparente aceptación de su padre. «¿Entonces no te opones?» «Oh, me opongo completamente», aclaró Donovan. «Esto es un desastre desde el punto de vista político y social, pero también sé reconocer cuando mi hijo ha tomado una decisión irrevocable. ¿Y si este muchacho es realmente tu verdadero compañero?». Se encogió de hombros. «Entonces, luchar contra ellos sería inútil. Mejor trabajar con la situación que tenemos». Carmen, la jefa de Relaciones Públicas, se aclaró la garganta. «En ese caso, necesitamos discutir la estrategia. Las redes sociales están en llamas. Hashtag Omega Cenicienta es tendencia número 1. Algunos lo ven como romántico, otros como un insulto a las tradiciones. Necesitamos controlar la narrativa». Durante las siguientes horas, Diego fue instruido sobre qué decir, qué no decir, cómo pararse, cómo sonreír para las cámaras. Era agotador y abrumador, pero Alejandro permaneció a su lado todo el tiempo. Su presencia, un ancla constante en el caos. «Haremos una aparición pública controlada», decidió Carmen. «Una entrevista exclusiva con María Elena Salinas en su programa. Es respetada, justa y llegará a la audiencia correcta. Diego, necesitarás estar preparado para preguntas difíciles sobre tu pasado, tus intenciones, todo». «Puedo manejarlo», dijo Diego con más confianza de la que sentía. «También necesitaremos acelerar el proceso de unión formal», añadió Joaquín, el abogado. «Mientras no estén oficialmente unidos, Diego es vulnerable a desafíos legales de otros clanes. Hay precedentes de omegas siendo reclamados por alfas de mayor rango si no hay una unión formal». Diego sintió un escalofrío recorrerle. «¿Alguien podría forzarme a...? Sobre mi cadáver», gruñó Alejandro, y el poder alfa que emanó de él hizo que todos en la habitación se estremecieran. «Nadie toca lo que es mío». «Cálmate, hijo», dijo Donovan. «Joaquín tiene razón. La ceremonia de unión debe ser pronto, pero también debe ser grande, pública, innegable. Necesitamos mostrar al mundo que esto no es un capricho, sino una unión verdadera y permanente». Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Diego fue sometido a un curso intensivo sobre la historia del clan Lobo de Plata, sus aliados, sus enemigos, los protocolos sociales que necesitaría conocer. Fue medido para un guardarropa completamente nuevo, cada pieza seleccionada para proyectar la imagen correcta. Elegante, pero no ostentoso, moderno, pero respetuoso de las tradiciones. Alejandro estaba con él tanto como sus responsabilidades lo permitían. Las noches las pasaban juntos en la biblioteca, Alejandro leyéndole documentos importantes mientras Diego se acurrucaba contra él en el sofá, aprendiendo gradualmente a estar cómodo con la intimidad física entre ellos. Los besos eran suaves, exploratorios, pero la pasión subyacente era palpable, esperando el momento adecuado para ser liberada. Una tarde, mientras Diego practicaba caminar por la mansión con los zapatos formales que usaría para la ceremonia, Sebastián llegó de visita. Alejandro había arreglado para que el Beta pudiera visitarlo, entendiendo que Diego necesitaba el apoyo de su amigo. «¡Madre santísima, Diego!», exclamó Sebastián al ver la mansión. «Esto es
Esto es otro mundo. Lo sé. Diego lo abrazó fuertemente, sintiendo alivio al ver un rostro familiar. ¿Cómo están las cosas en el hotel? Caóticas. Eres la comidilla de todo México. Algunos de los omegas que fueron rechazados han estado diciendo cosas horribles sobre ti en las redes, pero también tienes defensores. Mucha gente ve esto como una historia de amor verdadero, como un cuento de hadas moderno. Se sentaron en el jardín, donde Diego se sentía más relajado, lejos de la opulencia de la casa principal. No se siente como un cuento de hadas, admitió Diego. Se siente aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Sebastián, cuando lo miro, es como si todo en mi vida cobrara sentido. Pero también sé que hay tantas fuerzas trabajando contra nosotros. Sebastián tomó su mano. ¿Lo amas? Sí. La respuesta fue inmediata y absoluta. Sé que es una locura, que apenas han pasado días, pero lo amo con cada fibra de mi ser. Entonces, lucha por ello, dijo Sebastián firmemente. No dejes que los snobs y los tradicionalistas te alejen de tu felicidad. La entrevista con María Elena Salinas fue programada para el final de la semana. Diego había sido preparado exhaustivamente, pero cuando las cámaras se encendieron y las luces del estudio lo iluminaron, sintió como si cada palabra ensayada hubiera desaparecido de su mente. Alejandro estaba sentado a su lado, su mano entrelazada con la de Diego, proporcionando un apoyo silencioso pero poderoso. «Diego», comenzó María Elena con su voz cálida y profesional, «en cuestión de días has pasado de ser un completo desconocido a ser el omega más famoso de México. ¿Cómo has manejado este cambio drástico?» Diego respiró profundamente. «Ha sido abrumador, no voy a mentir, pero tener a Alejandro a mi lado ha hecho toda la diferencia. Él ha sido mi roca en medio de esta tormenta. Muchos dicen que esto es una jugada publicitaria, que Alejandro te eligió precisamente porque eres un don nadie para hacer algún tipo de declaración. María Elena no se andaba con rodeos. Si esto fuera una jugada publicitaria, habría elegido a alguien menos controversial, intervino Alejandro. Elegí a Diego porque en el momento en que lo vi, supe que era mi compañero destinado. No me importa si la gente lo cree o no. Yo sé la verdad, y Diego la sabe. Y eso es todo lo que importa. Diego, hay rumores de que estás embarazado, que por eso Alejandro te eligió. No estoy embarazado, dijo Diego firmemente, aunque sus mejillas se sonrojaron. Alejandro y yo ni siquiera. Nosotros estamos tomando las cosas con calma, conociéndonos. La conexión entre nosotros es real, pero también somos conscientes de que necesitamos construir una relación sólida. María Elena parecía impresionada por su honestidad. ¿Y qué dices a aquellos que afirman que no tienes lo necesario para ser el omega del heredero lobo? ¿Que no tienes la educación, las conexiones, el entrenamiento? Diego miró directamente a la cámara. Digo que tienen razón. No tengo esas cosas, pero tengo algo que ningún entrenamiento puede dar. Amo a Alejandro con todo mi corazón. Y prometo aprender, crecer y convertirme en el omega que él merece y que el clan Lobo de Plata necesita. No será fácil. Cometeré errores, pero nunca dejaré de intentarlo. La entrevista fue un éxito rotundo. La sinceridad de Diego y la evidente devoción entre él y Alejandro conquistaron a muchos escépticos. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, aunque por supuesto los detractores también alzaron sus voces. La noche antes de la ceremonia de unión, Diego estaba en su habitación mirando el traje ceremonial que usaría al día siguiente. Era una obra de arte en sí mismo, un traje tradicional mexicano adaptado con toques modernos, en profundo azul medianoche, con bordados de hilo de plata que brillaban como estrellas. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Alejandro, luciendo inusualmente vulnerable. «Se supone que no debemos vernos antes de la ceremonia», dijo Diego con una pequeña sonrisa. «Al diablo con las tradiciones». Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él. «Necesitaba verte. Necesitaba asegurarme de que esto es lo que quieres». Diego se acercó a él, tomando el rostro del alfa entre sus manos. «Alejandro Lobo, escúchame bien porque solo lo diré una vez más. Te elijo. Hoy, mañana y todos los días después de eso. No me importa lo que digan los demás. No me importan los desafíos que enfrentaremos. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Alejandro lo besó entonces, profunda y apasionadamente, vertiendo todo su amor y deseo en ese beso. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Después de mañana», prometió Alejandro, su voz ronca de deseo, «después de que seas oficialmente mío ante la ley y los clanes, te mostraré exactamente cuánto te amo». Diego se estremeció de anticipación. Lo espero con ansias. La mañana de la ceremonia amaneció clara y brillante. La Catedral Metropolitana había sido reservada para el evento, algo sin precedentes que mostraba el poder e influencia del clan Lobo de Plata.
Cientos de invitados de los clanes más importantes de México, y algunos internacionales, llenarían las bancas. Diego estaba en una de las salas de preparación, siendo ayudado por Rosa y un equipo de estilistas. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaban el último detalle de su atuendo. «Estás hermoso, querido», dijo Rosa, y por primera vez desde que Diego llegó a la mansión había genuino afecto en su voz. «El señor Alejandro es afortunado de tenerte». «Gracias, Rosa. Eso significa mucho para mí». Sebastián entró, luciendo elegante en su traje de padrino. Alejandro había insistido en que el mejor amigo de Diego fuera parte de la ceremonia, otra ruptura con la tradición que había causado murmullos. «¿Listo para esto?», preguntó Sebastián. «No», admitió Diego, «pero voy a hacerlo de todos modos». La música comenzó, las puertas se abrieron y Diego comenzó su caminata por el pasillo de la catedral. Cientos de ojos estaban fijos en él, algunos con curiosidad, otros con envidia, algunos con desprecio apenas disimulado. Pero Diego solo tenía ojos para el hombre que lo esperaba en el altar. Alejandro lucía magnífico en su traje ceremonial negro con detalles en plata, el emblema del lobo del clan brillando en su pecho. Pero fue la mirada en sus ojos lo que le quitó el aliento a Diego. Amor puro, sin adulterar, y una promesa de para siempre. Cuando Diego llegó a su lado, Alejandro tomó sus manos, y en ese momento, nada más importaba. No los invitados, no los flashes de las cámaras discretamente posicionadas, no los murmullos de la multitud. Solo ellos dos, a punto de unir sus vidas para siempre. El oficiante, un anciano alfa respetado por todos los clanes, comenzó la ceremonia. Las palabras antiguas resonaron en la catedral, hablando de unión, fidelidad y amor eterno. Cuando llegó el momento de los votos personales, Alejandro habló primero. «Diego Mendoza». Su voz resonó clara y fuerte. «Llegaste a mi vida como un rayo, inesperado e imposible de ignorar. En cuestión de segundos, cambiaste todo lo que creía saber sobre mí mismo y lo que quería. Te prometo protegerte, amarte, respetarte y valorarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu alfa, tu compañero, tu mejor amigo y tu amor eterno. En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, contra todos los que intenten separarnos, permaneceré a tu lado». Diego tuvo que parpadear para contener las lágrimas mientras decía sus propios votos. «Alejandro Lobo, me elegiste cuando no tenía nada que ofrecerte excepto mi amor. Me diste un hogar, una familia, un futuro. Te prometo amarte con cada latido de mi corazón, apoyarte en cada decisión, estar a tu lado en cada batalla. Prometo aprender y crecer para ser digno del honor de ser tu Omega. Te doy mi vida, mi amor, mi todo, hoy y siempre. Por el poder que me confieren los clanes unidos de México», declaró el oficiante, «los declaro unidos en cuerpo y alma, alfa y omega, para toda la eternidad». Alejandro no esperó el permiso tradicional. Tomó a Diego en sus brazos y lo besó profundamente, apasionadamente, ante todos. La catedral estalló en aplausos, algunos más entusiastas que otros, pero Diego no escuchó nada de eso. Estaba perdido en el beso de su alfa, su esposo, su compañero para siempre. La recepción se llevó a cabo en el salón de baile del Hotel Emperador, el mismo lugar donde Diego y Alejandro se habían conocido apenas 2 semanas antes. Era simbólico, un círculo completo que no pasó desapercibido para los invitados. El salón había sido transformado en un paraíso invernal con decoraciones en plata y azul, miles de luces brillantes creando un cielo estrellado artificial, y arreglos florales que debían haber costado una fortuna. Diego se movía entre los invitados del brazo de Alejandro, siendo presentado a alfas y omegas poderosos cuyos nombres había visto en periódicos y revistas. Algunos eran cordiales, otros fríamente corteses, y unos pocos abiertamente hostiles, aunque mantenían las formas por respeto a Alejandro. «Diego, querido», una voz melosa lo hizo girarse. Era Victoria Mendívil, una omega de uno de los clanes más antiguos y la que había sido considerada la principal candidata para ser la pareja de Alejandro. Era hermosa de una manera clásica, con cabello negro largo, piel de porcelana y ojos verdes que brillaban con una inteligencia afilada. «Felicidades por tu inesperada victoria». «Gracias», respondió Diego con cautela, sintiendo cómo Alejandro se tensaba a su lado. Victoria sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que entiendas la magnitud de lo que has asumido. Ser el omega del heredero lobo no es solo sobre amor y romance. Hay responsabilidades, expectativas, tradiciones centenarias que mantener». «Estoy aprendiendo», dijo Diego con calma, «y tengo un excelente maestro». «Sí, estoy segura de que Alejandro es muy atento». El tono de Victoria estaba cargado de insinuación, pero hay cosas que solo un omega criado en este mundo puede entender verdaderamente.
Si alguna vez necesitas consejo, no dudes en buscarme. Después de que Victoria se alejara, Alejandro murmuró en el oído de Diego: ten cuidado con ella. Victoria no acepta la derrota fácilmente. ¿Debería preocuparme? No mientras esté yo aquí, pero mantente alerta. El mundo de los clanes puede ser traicionero. La velada continuó con discursos, brindis y baile. Diego tuvo su primer baile como omega oficial del clan con Alejandro, moviéndose torpemente al principio, pero encontrando gradualmente el ritmo mientras su alfa lo guiaba. Los flashes de las cámaras capturaron cada momento, y Diego sabía que estas imágenes estarían en todos los medios al día siguiente. Durante un momento de respiro, Diego escapó a la terraza para tomar aire fresco. La ciudad se extendía ante él, brillante y viva, y por un momento se sintió abrumado por cómo había cambiado su vida. Es mucho, ¿verdad? Una voz suave lo hizo girarse. Era Elena Lobo, la hermana menor de Alejandro, una beta de 25 años que había estado estudiando en el extranjero y había regresado especialmente para la boda. ¿Elena? Diego había conocido a su nueva cuñada brevemente durante los preparativos. Era más accesible que el resto de la familia Lobo, con una sonrisa genuina y ojos amables. Quería hablar contigo a solas, dijo Elena, apoyándose en la barandilla junto a él. Quiero que sepas que tienes una aliada en mí. Sé lo que es sentirse fuera de lugar en esta familia, siendo beta en un linaje de alfas poderosos. Nunca fue fácil. Gracias. Diego se sintió genuinamente conmovido. Significa mucho escuchar eso. Alejandro nunca había sido feliz, ¿sabes? Elena continuó. Oh, era exitoso, poderoso, respetado. ¿Pero feliz? No, hasta que te vio. El cambio en él es milagroso. Por eso solo te estaré eternamente agradecida. Antes de que Diego pudiera responder, Alejandro apareció en la terraza. Te estaba buscando. Es hora del último baile. Elena le guiñó un ojo a Diego y desapareció discretamente dentro. Alejandro envolvió sus brazos alrededor de Diego desde atrás, y permanecieron así por un momento, mirando la ciudad juntos. ¿Feliz?, preguntó Alejandro. Más de lo que jamás creí posible, respondió Diego honestamente. Bien, porque esto es solo el comienzo. La verdadera prueba de su unión comenzó después de la luna de miel de una semana que pasaron en una villa privada en Cancún. Al regresar a la Ciudad de México, Diego tuvo que enfrentar la realidad de su nueva vida como omega del heredero del clan Lobo de Plata. Sus días ahora estaban llenos de lecciones: etiqueta, historia de los clanes, política, economía, idiomas. Alejandro había contratado a los mejores tutores, determinado a que Diego tuviera toda la educación que no había podido obtener antes. Era agotador, pero Diego estaba decidido a probarse a sí mismo. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Rosa entró con una expresión preocupada. «Señor Diego, tiene una visita». «¿Quién es?» «Su madre, señor, la madre de usted». Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Eso es imposible. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años». Rosa parecía incómoda. La mujer insiste en que es Carmen Mendoza, su madre. Está en el salón de visitas. Con el corazón latiendo violentamente, Diego bajó las escaleras. En el salón encontró a una mujer de unos 45 años, delgada, con cabello castaño, veteado de gris y ojos que eran inquietantemente similares a los suyos. «Diego». La mujer se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi bebé». «Tú no eres mi madre», dijo Diego fríamente. «Mi madre murió». «No, mi amor, tu padre te dijo eso, pero no era verdad. Tuve que irme, tuve que dejarte, pero nunca morí». Diego sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse. «Explícate». «Ahora». La mujer, Carmen, se sentó frente a él, retorciendo sus manos nerviosamente. «Tu padre y yo, nuestra unión fue arreglada. Él era un beta del clan Águila Negra, yo una omega sin importancia. Cuando tenías 5 años, me enamoré de otro alfa, alguien que mi clan nunca aprobaría. Cuando tu padre lo descubrió, me dio una opción: irme y nunca volver a contactarte, o quedarme y ver a mi amante destruido por el clan. Elegí proteger al hombre que amaba y te abandoné». Diego sintió una mezcla de furia y dolor tan intensa que apenas podía respirar. «¿Me abandonaste? Y ahora apareces justo cuando me he casado con uno de los alfas más poderosos de México». Carmen tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Sé cómo se ve esto. Pero Diego, cuando vi tu historia en las noticias, cuando supe que eras tú, no pude quedarme lejos más tiempo. ¿Dónde has estado todos estos años? Papá murió cuando yo tenía 16. ¿Dónde estabas cuando quedé solo? ¿Cuando tuve que trabajar en 3 empleos solo para sobrevivir?» No lo sabía. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen. «Cuando dejé el clan, corté todo contacto. No sabía que tu padre había muerto hasta hace poco». «Vete». Diego se puso de pie, temblando de rabia. «Vete y no vuelvas nunca».
Diego, por favor, dijo que te fueras. La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. Había entrado silenciosamente y ahora estaba parado junto a Diego, emanando poder alfa en oleadas peligrosas. No lo repetiré. Carmen miró entre ellos. Luego dejó algo en la mesa de café, una fotografía vieja y descolorida. «Por si algún día quieres saber la verdad completa», dijo suavemente, y luego se fue. Diego se derrumbó en los brazos de Alejandro, sollozando como no lo había hecho desde que era un niño. Alejandro lo sostuvo, murmurando palabras de consuelo, prometiendo que investigaría todo sobre Carmen Mendoza y sus afirmaciones. La fotografía mostraba a una Carmen joven sosteniendo a un pequeño Diego, ambos sonriendo brillantemente. En la parte de atrás, con letra descolorida, decía: «Mi amado hijo, siempre serás mi mayor tesoro. Mamá». Los días siguientes fueron difíciles. Alejandro puso a su mejor equipo de investigadores a trabajar, y lo que descubrieron confirmó la historia de Carmen, pero también reveló más. El alfa por quien había dejado todo había muerto apenas 2 años después de que ella abandonara a Diego. Había vivido en la pobreza desde entonces, trabajando en fábricas y limpiando casas, aparentemente castigándose por su elección. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Alejandro una noche mientras yacían juntos en la cama. «No lo sé», admitió Diego. «Parte de mí la odia por abandonarme, pero otra parte. Siempre quise a mi mamá de vuelta. No tienes que decidir ahora. Toma tu tiempo. Y cualquier decisión que tomes, te apoyaré». Un mes después, Diego finalmente accedió a ver a Carmen nuevamente. Se encontraron en un café neutral, con Alejandro esperando en el auto afuera por si Diego lo necesitaba. «No espero tu perdón», comenzó Carmen. «Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti, en que no me haya arrepentido de mi elección. ¿Por qué no volviste después de que él muriera? El alfa por el que me abandonaste». Carmen bajó la mirada. «Para entonces, habían pasado años. Pensé que serías más feliz sin mí, que solo traería dolor a tu vida». Y estaba avergonzada, tan profundamente avergonzada. Diego la estudió, viendo las líneas de dolor y arrepentimiento en su rostro. «No puedo perdonarte. No todavía. Tal vez nunca. Pero tal vez podemos intentar conocernos, despacio, sin expectativas». La esperanza que brilló en los ojos de Carmen fue casi dolorosa de ver. «Eso es más de lo que me atrevía a esperar». Mientras tanto, la vida como omega del heredero lobo continuaba presentando desafíos. Diego tuvo que aprender a navegar las complejas políticas de los clanes, a asistir a eventos donde su presencia era apenas tolerada por algunos, y manejar las constantes comparaciones con lo que debería ser un omega de la élite. Un incidente particularmente desagradable ocurrió durante una gala benéfica organizada por el clan Águila Dorada. Diego estaba conversando con algunos betas cuando escuchó una conversación no tan susurrada detrás de él. «Es vergonzoso», decía una voz que Diego reconoció como la de Miranda Castillo, una omega de alto rango. «El clan Lobo de Plata reducido a esto. Un don nadie sin educación jugando a ser algo que nunca será». «Escuché que ni siquiera sabe francés», añadió otra voz con desdén. «¿Cómo puede representar al clan internacionalmente si apenas habla español correctamente?». Diego sintió las mejillas arder de humillación, y estaba a punto de alejarse cuando sintió una presencia a su lado. Era Donovan Lobo, su suegro. «Miranda». La voz de Donovan era engañosamente suave, pero todos en el área inmediata se tensaron. «Qué interesante escucharte hablar de educación cuando tu propio hijo fue expulsado de 3 universidades por comprar sus calificaciones». «Ah», Miranda palideció. «Señor Lobo, yo». «Y en cuanto al francés», continuó Donovan, «mi nuero está aprendiendo admirablemente. Ya puede mantener una conversación básica después de solo 2 meses de estudio. Dime, ¿cuántos idiomas hablas tú además del español?» «Ah, ninguno». «Qué vergonzoso para alguien de tu supuesta educación». Se giró hacia Diego. «Ven, Diego. Hay personas aquí que realmente valen la pena conocer». Mientras se alejaban, Diego murmuró: «Gracias». Donovan lo miró de reojo. «Eres familia ahora, y los Lobo protegemos a los nuestros». Fue un punto de inflexión en su relación con su suegro, quien comenzó a tomar un papel más activo en la educación de Diego sobre el manejo del clan. 6 meses después de la boda, llegó la prueba más grande. Alejandro tuvo que viajar a Nueva York para negociaciones cruciales con clanes estadounidenses, y tradicionalmente el omega del heredero lo acompañaría. Diego estaba aterrorizado, pero decidido a no defraudar a Alejandro. La noche antes de partir, mientras empacaban, Diego no podía dejar de temblar de nervios. «¿Qué te preocupa?», preguntó Alejandro, deteniéndose para abrazarlo. «¿Y si cometo un error? ¿Y si avergüenzo al clan?».
Los alfas americanos son conocidos por ser particularmente estrictos con el protocolo. Alejandro lo silenció con un beso. Diego, mírame. No me importa si cometes 1000 errores. Eres mi omega, mi compañero, mi igual. Cualquiera que te falte al respeto, me falta el respeto a mí, y créeme, nadie quiere hacer eso. Pero quiero hacerte sentir orgulloso. Ya lo haces, cada día, solo por ser quien eres. Nueva York fue un torbellino. Diego tuvo que asistir a cenas formales, reuniones de negocios donde se esperaba que fuera decorativo pero silencioso, una expectativa que Alejandro rompió deliberadamente al pedir su opinión frecuentemente, y eventos sociales donde cada palabra y gesto eran analizados. El momento crucial llegó durante una cena con Robert Steele, el alfa líder del clan más poderoso de la costa este. Steele era conocido por su conservadurismo extremo y su desdén por cualquier ruptura con la tradición. Así que tú eres el omega del que tanto se habla, dijo Steele, estudiando a Diego como si fuera un espécimen bajo un microscopio. El camarero convertido en princesa. Diego sintió a Alejandro tensarse, pero puso una mano tranquilizadora sobre el muslo de su alfa bajo la mesa. Prefiero pensar en mí mismo como alguien que conoce el valor del trabajo duro, señor Steele. No todos tienen el privilegio de nacer en la riqueza, pero eso no nos hace menos valiosos. Steele entrecerró los ojos. ¿Estás sugiriendo que el linaje no importa? Estoy sugiriendo que el carácter importa más. Mi esposo me eligió no por mi apellido o mi cuenta bancaria, sino por quién soy. Y yo lo elegí a él, no porque fuera el heredero lobo, sino porque es el hombre más honorable, inteligente y dedicado que he conocido. Si eso rompe con la tradición, entonces tal vez algunas tradiciones necesitan ser reexaminadas. El silencio en la mesa era ensordecedor. Luego, sorprendentemente, Steele se rió. Tienes agallas, muchacho. Me gusta eso. Se giró hacia Alejandro. Elegiste bien. Este tiene fuego. El resto de la cena transcurrió sin problemas, y los negocios se concluyeron exitosamente. En el vuelo de regreso a México, Alejandro no podía dejar de sonreír. Enfrentaste a Robert Steele y ganaste, dijo con orgullo. Nadie hace eso. Aparentemente tu omega sí. Diego sonrió, sintiendo por primera vez que realmente pertenecía a este mundo. Un año después de su unión, Diego descubrió que estaba embarazado. Había estado sintiéndose mareado durante días, y cuando la doctora Omega de la familia Lobo confirmó sus sospechas, sintió una mezcla de alegría y terror. Se lo dijo a Alejandro esa noche, durante una cena privada en su suite. «Vamos a tener un bebé», soltó de repente, incapaz de mantenerlo dentro por más tiempo. Alejandro dejó caer su tenedor. Sus ojos se agrandaron. «¿Qué?» «Estoy embarazado, de 6 semanas». En un instante, Alejandro estaba a su lado, levantándolo en sus brazos y girándolo, riendo con pura alegría. «¿Un bebé? ¿Nuestro bebé?» Lo bajó suavemente, de repente preocupado. «¿Estás bien? ¿Deberías estar descansando? ¿Necesitas algo?» Diego rió. «Estoy bien, más que bien. Estoy feliz». La noticia del embarazo se mantuvo en privado al principio, compartida solo con la familia inmediata. Donovan estaba emocionado ante la perspectiva de un nieto. Elena no podía dejar de tejer pequeñas ropas, y Rosa se volvió aún más protectora con Diego, asegurándose de que comiera bien y descansara lo suficiente. Carmen, con quien Diego había estado construyendo lentamente una relación, lloró cuando se enteró. «Un nieto», susurró. «Nunca pensé que tendría esa bendición. El embarazo no fue fácil. Diego tuvo náuseas matutinas severas durante el primer trimestre, y al ser su primer embarazo en el ojo público, cada aspecto fue analizado por los medios. Surgieron rumores de que estaba fingiendo, que estaba enfermo, que el bebé no era de Alejandro, una sugerencia que casi llevó a Alejandro a demandar a varios medios por difamación. Victoria Mendívil reapareció durante este tiempo, fingiendo preocupación. «El embarazo puede ser tan difícil», dijo durante un evento del clan, su voz lo suficientemente alta para que otros la escucharan. «Especialmente para omegas que no están acostumbrados al estrés de nuestra vida social. He visto a tantos quebrarse bajo la presión». «Qué amable de tu parte preocuparte», respondió Diego con calma, acariciando su vientre ya visible. «Pero me siento maravilloso. Alejandro se asegura de que tenga todo lo que necesito, y el bebé está prosperando. El doctor dice que es el embarazo más saludable que ha visto». Victoria sonrió tensamente. «Qué maravilloso». A medida que el embarazo progresaba, Diego encontró su lugar en el mundo del clan. Su experiencia trabajando lo había hecho accesible para los empleados de las empresas Lobo, quienes lo veían como uno de ellos que había ascendido. Comenzó a involucrarse en las obras de caridad del clan.
especialmente aquellas enfocadas en ayudar a omegas desfavorecidos a obtener educación y oportunidades de trabajo. «Estás cambiando las cosas», le dijo Elena un día mientras revisaban propuestas para un nuevo programa de becas. «El clan nunca había pensado en estos temas antes de que llegaras. Es porque nunca habían tenido a alguien que viviera esa realidad», respondió Diego. «Sé lo que es no tener oportunidades. Si puedo usar mi posición para ayudar a otros como yo, entonces tal vez todo esto tiene un propósito mayor». El trabajo de parto comenzó 2 semanas antes de la fecha prevista, durante una cena formal con inversionistas japoneses. Diego había estado sintiendo contracciones leves todo el día, pero las había descartado como Braxton Hicks. No fue hasta que una contracción particularmente fuerte lo hizo jadear en medio de la conversación que se dio cuenta de que era real. «Alejandro», susurró apretando la mano de su esposo, «el bebé viene». El caos controlado que siguió habría sido cómico si Diego no hubiera estado en tanto dolor. Alejandro entró en modo alfa protector completo, prácticamente cargando a Diego hasta el auto mientras ladraba órdenes por teléfono. Los inversionistas japoneses, lejos de estar ofendidos, parecían encantados con el drama. El parto fue largo y difícil. Diego estuvo en labor durante 18 horas, con Alejandro a su lado en cada momento, dejando que Diego apretara su mano hasta que perdió la sensibilidad, murmurando palabras de aliento y amor. Cuando finalmente su hija nació, con un lustre de cabello negro y los ojos grises de Alejandro, Diego lloró de agotamiento y alegría. «Es perfecta», susurró Alejandro, sosteniendo a su hija por primera vez con una expresión de asombro absoluto. «Igual que su papá». La nombraron Isabela y su nacimiento fue celebrado en todo el clan. Incluso los que habían sido más críticos con Diego tuvieron que admitir que había dado al clan una hermosa heredera. Los primeros meses de paternidad fueron un ajuste. Isabela era una bebé exigente que solo parecía calmarse en los brazos de sus padres. Diego, a pesar del ejército de niñeras disponibles, insistió en cuidarla él mismo la mayor parte del tiempo. «No quiero ser un padre ausente», le dijo a Alejandro una noche, mientras amamantaba a Isabela. «Quiero que sepa que es amada, que es querida, que nunca estará sola como yo estuve». «Nunca lo estará», prometió Alejandro, envolviendo sus brazos alrededor de ambos. «Tiene 2 padres que la aman más que a la vida misma. Abuelos que ya la malcrían, una tía que está planeando su educación desde ahora, y todo un clan que la protegerá». Cuando Isabela tenía 6 meses, ocurrió un incidente que puso a prueba la fortaleza de Diego de una manera que nunca había anticipado. Durante un evento público en el Parque Chapultepec, un omega desconocido se acercó mientras Diego paseaba con Isabela en su carriola, con solo 2 guardaespaldas cerca. «¡Qué bebé tan hermosa!», dijo el omega, inclinándose sobre la carriola. Antes de que Diego pudiera reaccionar, el omega había rociado algo en el aire. Diego instantáneamente cubrió a Isabela, gritando por ayuda. Los guardaespaldas reaccionaron inmediatamente, sometiendo al atacante, pero el daño estaba hecho. Diego había inhalado lo que fuera que el omega había rociado. En el hospital, mientras los doctores examinaban a Isabela, quien milagrosamente estaba ilesa, Diego comenzó a sentirse extraño. Su visión se volvía borrosa y sentía un calor antinatural recorrer su cuerpo. «Es una droga de supresión ilegal», explicó la doctora a un furioso Alejandro, «diseñada para suprimir temporalmente los instintos omega. No es letal, pero puede causar desorientación, fiebre y, en casos raros, pérdida temporal de la conexión con su alfa». Las siguientes 24 horas fueron agonizantes. Diego ardía de fiebre, delirando, llamando a Alejandro, pero sin poder reconocerlo cuando estaba allí. Alejandro no se movió de su lado, sosteniéndolo a través de las pesadillas y los temblores. Cuando la droga finalmente dejó su sistema, Diego despertó débil pero lúcido. Lo primero que vio fue en el rostro demacrado de Alejandro. «Isabela», fue su primera palabra. «Está bien, está con Elena, está perfectamente bien». Alejandro lo tranquilizó besando su frente. «Tú eres el que casi me mata del susto». «¿Quién era? ¿Por qué?» La expresión de Alejandro se oscureció. «Un omega contratado por personas que quieren desestabilizar nuestro clan. Querían demostrar que eres débil, que no puedes proteger a nuestra hija». «Tenían razón». Diego comenzó a llorar. «No pude protegerla». «Stop». Alejandro lo silenció suavemente. «Te pusiste entre ella y el peligro. La protegiste con tu propio cuerpo. Eso no es debilidad, es la mayor fortaleza que he visto». El incidente llevó a cambios importantes en la seguridad, pero también fortaleció la posición de Diego en el clan. Su instinto de proteger a Isabela a costa de sí mismo ganó el respeto incluso de sus críticos más duros. Victoria Mendívil, sorprendentemente, fue una de las primeras en visitarlo durante su recuperación. «Lo que hiciste fue valiente», dijo sin su usual veneno. «Yo quiero disculparme por todo. He sido injusta contigo desde el principio». Diego la estudió, buscando el truco,
Pero Victoria parecía genuina. ¿Por qué el cambio? Victoria suspiró. Porque vi el video de seguridad. Vi cómo no dudaste ni un segundo en proteger a tu hija. Vi a Alejandro casi enloquecer de preocupación por ti. Y me di cuenta de que lo que ustedes tienen es real. Más real que cualquier unión arreglada que yo hubiera podido tener con él. Fue el comienzo de una inesperada amistad. Victoria comenzó a ayudar a Diego a navegar las aguas más traicioneras de la política del clan, convirtiéndose en una aliada valiosa. Cuando Isabela cumplió 1 año, Diego tomó una decisión importante. Se inscribió en la universidad para estudiar administración de empresas y trabajo social, decidido a obtener la educación que nunca había podido tener. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Alejandro cuando Diego le mostró su carta de aceptación. «Será difícil, entre Isabela, mis deberes en el clan y los estudios. Lo lograrás. Eres la persona más determinada que conozco. Además, tendrás todo mi apoyo y el de la familia». Y así fue. Donovan mismo se ofreció a ayudarlo con sus estudios de negocios, mientras Elena lo ayudaba con Isabela cuando tenía clases nocturnas. Incluso Carmen, que ahora era una presencia regular aunque cuidadosa en sus vidas, ayudaba cuidando a su nieta. 2 años después, en la graduación de Diego, toda la familia Lobo estaba presente. Diego subió al escenario para recibir su diploma con Isabela, ahora de 3 años, gritando «¡Papá!» desde el público, causando risas entre la audiencia. «¡Lo lograste!» Alejandro lo besó después de la ceremonia. «Contra todas las probabilidades, lo lograste». «Tuvimos un buen equipo», corrigió Diego mirando a su familia reunida. La verdadera prueba de fuego llegó cuando Donovan anunció su intención de retirarse como líder del clan. Tradicionalmente, Alejandro asumiría el liderazgo automáticamente, pero había un problema. Algunos miembros conservadores del consejo cuestionaban si Diego estaba calificado para ser el Omega líder del clan. «Es absurdo». Furioso, Alejandro caminaba de un lado a otro en su estudio. «Has hecho más por este clan en 4 años que cualquiera de esos viejos dinosaurios en toda su vida». «Entonces lo probaremos», dijo Diego con calma. «Convoca a una asamblea completa del clan. Dejaremos que todos voten». «Diego, no tienes que someterte a esto». «Sí, tengo que hacerlo. Si vamos a liderar este clan hacia el futuro, necesitamos hacerlo con el apoyo de todos, no solo por imposición». La asamblea fue convocada para el mes siguiente. Diego pasó semanas preparándose, estudiando cada aspecto de las operaciones del clan, sus finanzas, sus alianzas, sus debilidades. El día de la asamblea, el gran salón de la mansión Lobo estaba lleno hasta el tope. Todos los miembros adultos del clan estaban presentes, desde los alfas más poderosos hasta los omegas y betas trabajadores. Los opositores presentaron su caso primero, argumentando que Diego carecía del pedigrí, la educación tradicional y la experiencia necesaria. Fue doloroso escuchar sus críticas, pero Diego mantuvo la cabeza alta. Cuando llegó su turno de hablar, Diego se puso de pie con Isabela en sus brazos, un movimiento calculado pero genuino, ya que la niña había insistido en estar con su papá. «Tienen razón», comenzó, causando murmullos de sorpresa. «No nací en este mundo. No tuve la educación privilegiada que muchos de ustedes tuvieron. Pero eso es exactamente porque soy el Omega que este clan necesita». Continuó, hablando de su visión para el clan. Programas de educación para todos los miembros, no solo los nacidos en privilegio. Alianzas con clanes internacionales basadas en respeto mutuo, no solo poder. Inversiones en tecnología y educación en lugar de solo industrias tradicionales. «He trabajado desde que tenía 14 años», dijo. «Sé lo que es luchar, lo que es no tener suficiente, lo que es ser invisible. Y por eso puedo ver oportunidades que otros pasan por alto. Puedo conectar con personas que otros ignoran. Con Alejandro, podemos hacer del clan Lobo de Plata no solo el más poderoso, sino el más respetado y progresista de México». Cuando terminó, el silencio era absoluto. Luego, desde el fondo, alguien comenzó a aplaudir. Era uno de los trabajadores beta de las empresas del clan. Pronto, otros se unieron, luego más, hasta que todo el salón estaba de pie aplaudiendo. La votación fue abrumadora a favor. «Mi Omega, el político», bromeó Alejandro esa noche mientras celebraban en privado. «Tu Omega, el que te ama lo suficiente para luchar por nuestro futuro», corrigió Diego. 5 años después de aquella fatídica noche en el Hotel Emperador, Diego estaba parado en el mismo Salón Cristal, pero esta vez como anfitrión. El evento era una gala para recaudar fondos para la fundación que había establecido para ayudar a omegas desfavorecidos. A su lado, Alejandro, ahora líder oficial del clan Lobo de Plata, lo miraba con el mismo amor y devoción del primer día. Isabela, ahora de 4 años, corría entre los invitados con su vestido de fiesta, encantando a todos con su personalidad vivaz. En los brazos de Diego, su hijo de 6 meses, Carlos, dormía pacíficamente.
¿Quién lo hubiera pensado?, murmuró Sebastián, ahora chef principal del hotel y padrino de ambos niños, acercándose a ellos. El chico que organizaba eventos ahora es la estrella de ellos. La vida da vueltas extrañas, respondió Diego con una sonrisa. Carmen se acercó, ahora una abuela orgullosa, completamente integrada en sus vidas. Diego, cariño, el embajador francés quiere conocerte. Al parecer, tu propuesta sobre intercambio educativo entre clanes llamó mucho su atención. Voy en un momento, mamá, dijo Diego, y la palabra mamá ya no dolía al decirla. Elena se unió a ellos, ahora comprometida con un amable beta doctor. ¿Sabían que Victoria está considerando postularse para el consejo del clan Mendívil? Dice que te inspiraste a buscar cambios reales en lugar de solo quejarte. Victoria ha recorrido un largo camino, observó Diego. La Omega se había convertido en una de sus amigas más cercanas, superando completamente su animosidad inicial. Donovan, ahora retirado pero aún imponente, se acercó con su esposa Beta, Sofía, quien había estado viajando durante los primeros años de matrimonio de Diego y Alejandro. Diego, muchacho, acabo de hablar con Robert Steele. Quiere que consideres hablar en la Convención Internacional de Clanes el próximo año. Dice que eres el único Omega que ha logrado impresionarlo. Sería un honor, respondió Diego. Mientras la noche avanzaba, Diego se tomó un momento para salir a la terraza, la misma donde Elena le había ofrecido su amistad años atrás. Alejandro lo siguió, envolviendo sus brazos alrededor de él desde atrás. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que a veces los momentos más aterradores de nuestras vidas resultan ser el comienzo de algo extraordinario, respondió Diego, apoyándose en el calor de su alfa. ¿Te arrepientes de algo? Diego se giró en sus brazos mirando a los ojos plateados que habían capturado su alma desde el primer momento. Nunca. Cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda valió la pena porque me trajo aquí, contigo, con nuestra familia. Te amo, dijo Alejandro, las palabras tan poderosas como la primera vez que las dijo. Mi Omega, mi compañero, mi igual, mi todo. Y yo te amo, mi alfa, siempre. Se besaron bajo las estrellas de la Ciudad de México, el mismo cielo que había presenciado su primera noche juntos, pero ahora como testigo de un amor que había superado todos los obstáculos, roto todas las barreras y creado algo hermoso y duradero. En el salón, los invitados continuaban celebrando, sin saber que los anfitriones estaban teniendo su propio momento privado. Isabela escapó de su tía Elena y corrió hacia la terraza, seguida por Rosa, quien llevaba al pequeño Carlos. «Papá, papi, ¿por qué están aquí afuera?», preguntó Isabela, tirando del pantalón de Diego. Diego la levantó mientras Alejandro tomaba a Carlos de los brazos de Rosa. «Solo estábamos mirando las estrellas, mi amor». «Son bonitas», dijo Isabela. Luego, con la lógica simple de una niña de 4 años, añadió: «Pero la fiesta está adentro». «Tienes razón», rió Alejandro. «¿Vamos a bailar?» «Sí», gritó Isabela. Mientras regresaban al salón como la familia que habían construido contra todas las probabilidades, Diego reflexionó sobre el camino recorrido. De ser un Omega invisible sirviendo en las sombras a convertirse en el corazón del clan Lobo de Plata. No había sido fácil, pero había valido cada momento. La música los envolvió cuando entraron, y los invitados los recibieron con sonrisas genuinas. Diego vio su reflejo en uno de los espejos del salón. Ya no el Omega asustado e inseguro de hace 5 años, sino un hombre seguro de sí mismo. Educado, amado y respetado. «Un brindis», anunció Alejandro de repente, levantando su copa. El salón se silenció. «Por mi extraordinario esposo, Diego, quien me enseñó que el amor verdadero no conoce barreras, quien transformó no solo mi vida, sino todo nuestro clan con su valentía, inteligencia y compasión. Por el Omega que me ignoró todas las reglas para elegir y que yo elegiría 1 y 1000 veces más. Por Diego», corearon todos, levantando sus copas. Diego parpadeó para contener las lágrimas mientras levantaba su propia copa. Por la familia, tanto la que nacemos como la que elegimos, por el amor que desafía las expectativas y por un futuro donde cada Omega, sin importar su origen, pueda alcanzar sus sueños. Mientras todos bebían y la música comenzaba de nuevo, Diego y Alejandro se miraron a través del salón lleno de gente. No necesitaban palabras. En sus ojos estaba toda su historia. El encuentro que desafió las convenciones, el amor que superó los prejuicios, la familia que construyeron con determinación y fe. Isabela tironeó de la mano de Diego. «Papá, baila conmigo». Y mientras Diego bailaba con su hija, con Alejandro cerca sosteniendo a Carlos, rodeado de familia y amigos que habían llegado a aceptarlo y amarlo por quien era, supo que había encontrado algo que nunca había creído posible. Un hogar verdadero,
un amor inquebrantable y un futuro brillante que apenas comenzaba a desenvolverse. El Alfa frío, que había ignorado a todos los candidatos elegantes para reclamarlo, había resultado ser el hombre más cálido y amoroso que Diego podría haber imaginado. Y juntos habían creado una historia de amor que sería contada en los clanes por generaciones. La historia del Omega Común que conquistó el corazón del Alfa más poderoso de México. Y al hacerlo, cambió el mundo de los clanes para siempre.